Hola, antes de comenzar con el tema del día de hoy quiero agradecer a todas las personas que ya se suscribieron al canal. Si tú eres nuevo y aún no te suscribes, hazlo en este momento. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos. Pues bien, vamos a comenzar. El video pasado, que se llamó Sistema de Encendido cuarta parte, fue un video en donde hablé acerca de las generalidades del sistema de encendido electrónico. Para ello utilicé un distribuidor de un sistema que se llama HEI. Este sistema fue diseñado por Delco en la década de los 70s y para 1974 se implementó en los motores V8 y L6 de General Motors. Nosotros lo conocemos como un sistema de tipo integral. Esto quiere decir que el distribuidor, la tapa, la bobina y el módulo de control junto con la armadura conforman una unidad. Todos se encuentran en el mismo sitio. Y quizá vamos a decir cuál es la ventaja de tener todas esas piezas en un solo lugar. Evidentemente, el hecho de tener todos los dispositivos de control en un mismo sitio nos ahorra mucho en términos de espacio. El diseño se hace un poquito más compacto y obviamente como todo lo tenemos en una sola pieza, en una sola unidad, pues nos es más fácil hasta inclusive buscar alguna falla. Si tenemos algún problema con el módulo, con el sensor, ya lo podemos localizar directamente en el distribuidor y podemos hacer pruebas en cada uno de los elementos sin necesidad de a lo mejor estar buscando el módulo en la pared de fuego o en la salpicadera o adentro del compartimiento de los pasajeros. ¿Okay? Ya tenemos todo ahí, entonces es más sencillo en términos de diseño y de espacio. Ojo en este aspecto, cuando en ingeniería hablamos de diseño y manufactura, normalmente hacemos referencia a dos aspectos muy importantes. El primero de ellos habla de la cantidad de elementos o dispositivos que va a tener nuestro diseño. Y el otro habla del espacio. La economía del espacio es sumamente importante. De esta forma podemos realizar diseños que sean compactos y eficientes. ¿A qué nos referimos con compacto y eficiente? Mira esto. En los sistemas de encendido electrónico esto es lo que nosotros llamamos compacto. Este es un módulo de Chrysler. También es contemporáneo del sistema HEI de Chevrolet. Pero este modelo es un poquito, digamos, más ostentoso. Tiene 5 terminales, las cuales se conectan al interruptor de encendido, a la bobina y al sensor que está dentro del distribuidor. El control lo lleva a cabo por medio del circuito electrónico integrado que tiene el mismo cuerpo del módulo. No podemos abrirlo porque tiene una resina epóxica. Si nosotros quitamos esa resina, desprendemos el circuito completamente. Este es un módulo que se utilizó durante la década de los 70s e inclusive durante los 80s, a mediados de los 80s, aún se utilizaba en algunos modelos. Este es un módulo de control electrónico que se utilizó en la marca Ford. Es más compacto que el sistema de Chrysler. También tenemos este módulo, que es el que se utilizó en Volkswagen, el módulo de 7 terminales. Algo que resulta sumamente importante es la interpretación de los diagramas. No nada más en los sistemas de encendido electrónico, sino en los sistemas de inyección electrónica, en las transmisiones, en los sistemas de frenos ABS. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz tiene controladores electrónicos. Entonces, debemos de aprender a leer un diagrama. Este diagrama nos puede arrojar muchos datos muy importantes que podemos utilizar para el diagnóstico adecuado de cada una de las piezas. Por ejemplo, podemos encontrar dónde están las líneas de alimentación, qué cantidad de voltaje recibe cada uno de los elementos, cuáles son los puntos a tierra de los dispositivos, cuáles son los controladores, qué señal va a llegar al controlador, qué tipo de señal sale del controlador, etc. Entonces, de esa forma, si nosotros podemos identificar, leer, interpretar y replicar un diagrama, pues ya tenemos bastante información. A continuación vamos a hablar acerca del sistema HEI. Vamos a dibujar el diagrama y lo explicaremos. Muy bien, ya tenemos dibujado aquí el diagrama del sistema HEI. Veamos las partes. Armadura, módulo de control electrónico, bobina de encendido, bujía. Bien, vamos a hacer una breve descripción de cómo trabaja el sistema. Primero, la armadura tiene dos partes, el reductor interno y el reductor externo. El reductor interno gira con el eje del distribuidor. El reductor externo está fijo en la placa y debajo de ese reductor se encuentra un imán permanente y una bobina. Lo que hace el imán permanente es que al contacto con el reductor incrementa su campo magnético y la bobina va a ser la responsable de generarnos la salida o la señal dependiendo de cómo se mueva el eje del distribuidor. Cuando el eje gira,
el reluctor interno interrumpe el campo magnético del reluctor externo y eso causa el movimiento de cargas eléctricas en el embobinado, lo que nos genera una corriente alterna, que aquí la tenemos. Esta corriente alterna es de tipo sinusoidal, es decir, tiene valores positivos y negativos, valores que pueden ir de, no sé, de 0 voltios a más 2 voltios, a 0 voltios, a menos 2 voltios y así sucesivamente. Entonces, su forma siempre es sinusoidal, es la forma de una onda. La corriente alterna es dirigida por medio de dos cables hacia las terminales G y W del módulo. La terminal G quiere decir ground. Esto es que la señal que está por debajo de 0 va a ser aterrizada para que no interfiera en el funcionamiento de nuestro módulo. Y la terminal W dirige los pulsos, digámosle así, positivos, para que el convertidor dentro de nuestro módulo pueda transformar esas pulsaciones en una señal cuadrada. Sí, es una señal digital. Es decir, nosotros tenemos aquí una señal análoga y de salida tenemos una señal digital. Esta señal digital es la responsable de pulsar la base del transistor. Aquí tenemos un transistor que es NPN y esta señal cuadrada es un pulso que va a la base del transistor para que la señal que recibe nuestro transistor de la terminal C, que está conectado al negativo de la bobina, pueda pasar del colector al emisor y de ahí hacia tierra. En ese momento, cuando nosotros energizamos la base del transistor, el voltaje que viene de la batería hacia la bobina de encendido pasa por el devanado primario, llega al negativo, va por el negativo hacia la terminal C, se energiza la base del transistor, el voltaje pasa a través de una resistencia y posteriormente al transistor y de ahí al emisor y hacia tierra. En ese momento se cierra el circuito. Es como cuando los platinos permanecen cerrados. Una vez que está cerrado, se está generando un campo electromagnético bastante importante en la bobina, que es el que induce el voltaje en el secundario. Cuando el pulso se acaba, cuando ya no tenemos este pulso en la base queda sin energía y entonces se corta la señal a tierra. Al cortarse la señal a tierra, el campo colapsa y se induce el alto voltaje en el secundario de la bobina. Este alto voltaje va a pasar por el devanado secundario, va a salir por el borne central y se va a dirigir hacia el rotor primero y después hacia los cables de las bujías, y de la bujía hace que salte la chispa y se vaya hacia tierra.